a los hermanos de las diferentes redes sociales, sí Señor, que Dios los guarde, a esos hermanos de Facebook, que Dios los bendiga, a esos más de 80 grupos de Facebook, que Dios los bendiga a la distancia, de aquí de Cali, Colombia. Los saludamos como Iglesia Pescadores del Reino, amén. También saludo a los hermanos de YouTube, de las diferentes redes sociales, a los hermanos de WhatsApp, a esos grupos de WhatsApp, que Dios los bendiga a la distancia, son administradores, a esos que no me han bloqueado, qué bendición, que Dios los bendiga y que la palabra de Dios corra y sea glorificada en mi oración, amén. Muy bien, mis hermanos, ¿cuántos van a recibir palabra de Dios? Aquí en la Iglesia Pescadores del Reino, amén. Eso, digan amén, porque los de la audiencia dicen, allá están solos, el pastor está solo grabando allá, quizás en un cuarto solo y él piensa que hay mucha gente. Pues sabemos poquitos, pero los que hay son los que Dios escogió. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, mis hermanos. Entonces vamos a tener un aplauso a Dios, a ver, que se escuche un aplauso a Dios, al Espíritu Santo. Y no se me vayan a dormir, mis hermanos. Ese es el lema de la iglesia, no se duerma porque me lo llevan las hormigas, amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, para los que de pronto titulan los mensajes o tienen inquietud, a ver qué nos va a hablar Dios hoy a través del pastor, de la palabra, hoy Dios nos va a hablar sobre la mente. ¿De qué nos va a hablar Dios? ¿De qué nos va a hablar Josefina hoy Dios? Sobre la mente, sobre los pensamientos, amén. La mente humana como un blanco perfecto de las mentiras del diablo. Es el mensaje a los que titulan. La mente humana como blanco perfecto de las mentiras del diablo. El diablo es un mentiroso. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo dijo en Juan 8:44 que el diablo es padre de mentira, porque lo suyo habla porque es un mentiroso. Entonces, ¿le vamos a creer al diablo o le vamos a creer a Dios? Porque el diablo a mucha gente tiene engañada. ¿Por qué cree que mucha gente no viene a buscar de Dios? Porque el diablo los engaña, le dice no vayan para allá, qué pereza, que no tienen ni para el pasaje, tenés que ir por allá de pastor, a que te estén regañando, a que te estén amenazando con la hormiga y que ya te den un cafecito caliente. No, señor. Tenemos que, mis hermanos en Cristo Jesús, no dejarnos engañar, porque el enemigo engaña nuestra mente. Amén. A mucha gente que ya no está en el cristianismo, ¿qué pasó con ellos? El enemigo los engañó. Satanás tiene un poder, hermano, que aquí no lo vamos a saltar al diablo. Porque mire, oramos y el espíritu del inmundo se calmó. Pero ¿quiere que le diga una cosa? ¿Quiere que le diga una cosa? El diablo fue capaz, dice la Biblia, de engañar a la tercera parte de los ángeles del cielo. Y si tuvo ese poder de convencimiento para engañar a la tercera parte de los ángeles, que son ángeles caídos que están en este territorio, en este mundo, haciendo de las suyas, oponiéndose al mensaje de Dios, ¿qué no puede hacer con nosotros? Mucho más. Y más si le damos lugar. Y más si no prestamos atención, amén. A mucha gente que tiene problemas de drogadicción, el diablo los tiene engañados y no permite que se acerquen a Dios y los engaña con un falso placer, pero no es el propósito de Dios. La mente humana como blanco perfecto, la mentira del diablo, es el mensaje que Dios tiene a manera de corrección, a manera de enseñanza para su iglesia, para el pueblo de Dios y también para los que no son pueblo de Dios, que Dios nos habla a todos. Iglesia, existe un órgano, o más bien no existe órgano más desarrollado y complejo del cuerpo humano como lo es el cerebro. Amén. No hay otro órgano más desarrollado que el cerebro. Es tremendo. Amén. En el cual, según estudios científicos, se alojan nuestra memoria, nuestra conciencia y todos los pensamientos que tenemos a diario. ¿Dónde se alojan? Diga, en nuestro cerebro. Ahí nosotros almacenamos como una memoria, que almacenamos todo lo que recogemos, todo lo que recibimos. Esto tiene sentido, más conociendo que la Biblia enseña que el hombre fue creado a la imagen de Dios y semejanza del Señor, el cual le dio a este sabiduría e inteligencia para que pudiera llevar a cabo el propósito con el cual fue diseñado. Dios a usted y a mí nos diseñó con un propósito. Amén. Con un propósito, iglesia. Pero el hombre lamentablemente no ha entendido y más bien ha sido continuamente engañado en su mente y en sus pensamientos por el diablo, el cual ha hecho creer al hombre todas sus mentiras, extraviándolo de la perfecta voluntad de Dios, la cual es, dice la Biblia, es buena, es agradable y perfecta. Amén. Esa es la realidad, iglesia. Es por esto que Dios hoy desea que estudiemos juntos el mensaje titulado La mente humana como blanco perfecto de las mentiras del diablo.
Hoy vamos a ver, iglesia, o vamos a conocer por medio del Espíritu Santo los diferentes tipos de mentes y pensamientos que rodean al ser humano desde la perspectiva de Dios. ¿Amén? Desde la perspectiva de Dios, hoy Dios nos va a enseñar y nos va a dar a conocer para que entendamos a ver cuál es nuestra manera de pensar, a ver los tipos de mente que rodean al ser humano, porque al final del mensaje vamos a escoger si le creemos a la mentira del diablo o le creemos a las verdades y promesas de Dios. Ahora, conozcamos qué nos enseña la Biblia, la palabra del Señor, en cuanto a este mensaje. Es más, hoy Dios trae esta palabra, iglesia, a manera de enseñanza, para que usted no se deje engañar más. Amén. Dios no quiere que usted sea engañado, y por eso Dios nos habla con la palabra. ¿Por qué hay mucha gente engañada afuera? ¿Por qué hay mucha gente inconversa que no conoce la palabra? ¿Sabe por qué? Porque han sido engañados por las mentiras del diablo, porque no se han querido acercar a la palabra, porque la palabra de Dios transforma nuestra alma, transforma nuestra manera de pensar. Ahora usted como cristiano recibe la palabra, pero si usted se olvida, es un oidor olvidadizo, pues el enemigo allá afuera le roba, dice la Biblia, lo que fue sembrado en su corazón, para que no se arrepienta, para que no busque de Dios. Vamos a la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 1, libro de 1 Corintios capítulo 1, ahí nos vamos a centrar y vamos a ver qué el Espíritu de Dios nos quiere enseñar en esta hora. Vamos a orar por la palabra, dándole gracias a Dios, que Dios toca los corazones de las personas, para que nos consolidemos con esta causa, para que dejemos oír el mensaje. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Amén. Vamos a orar, mientras buscan ahí la cita bíblica. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, nos hemos reunido con un solo propósito, de exaltarte, de darte gloria, honra y alabanza. Señor, oramos por los que están aquí, oramos por la vecindad que está afuera, para que seas tú tomando el control, mi Señor, aún de los pensamientos de las personas que están afuera, sea que te conozcan o que no te conozcan. Hoy oramos por ellos, para que tu gracia y misericordia también nos cobije. Señor, perdónanos, porque no sabemos lo que hacemos muchas veces, porque nuestros pensamientos nos engañan, porque quizás pensamos una cosa, Señor, y tú nos estás hablando con otra. Hoy te pedimos, Señor, trae quietud, trae reverencia a tu palabra, Dios. No es la palabra del pastor Roque, es la palabra tuya, Señor, la que vive y permanece para siempre. Señor, enséñanos a respetar tu palabra, a valorarla, Señor. Sobre todo, ayúdanos a guardarla en esta hora en nuestra mente y en nuestro corazón. Te pido, mi Dios, por todos los que estamos aquí, los que están a la distancia, atrás de estos audios, de estos videos, Señor, bendícelos, y que tu palabra, mi Dios, sirva de mucha reflexión para enderezar lo torcido. Es mi oración en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? 1 Corintios capítulo 1, ¿estamos ahí, iglesia? Versículo 18, vamos a ver lo que nos enseña Dios a través de su palabra. 1 Corintios 1, 18, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, la unción del Espíritu de Dios. Hay un título que dice Cristo, poder y sabiduría de Dios. ¿Amén? El versículo 18 de 1 Corintios 1 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros? Poder de Dios. Pero para los que se pierden, ¿qué es la palabra de Dios? Es locura. Amén. Y hay mucha gente que no tolera la locura nuestra. Hay mucha gente que dice, no, son locos haciendo bulla ya, y no hay nadie, ni imágenes hay, ni siquiera. Como me pasó a mí la primera vez que me invitaron a una iglesia de los ídolos mudos. De los ídolos mudos no, de ahí me sacó Dios y me invitaron a una iglesia cristiana, y yo llegué y ese gentío por todos lados, no había ni dónde sentarse, y yo dije, ¿dónde están los santos? ¿Dónde está la Virgen María, que no la veo aquí? ¿A dónde está el niño Jesús? No lo veo aquí. El divino niño, a ver, era devoto yo y me dijeron, no, qué pena, aquí estamos en un lugar cristiano. Entonces yo decía, esto como que es un lugar de locos, porque me han enseñado que tengo que ver para creer, que tengo que besar hasta los yesos. Yo era camandulero, yo andaba con crucifijos, escapularios en la billetera, con las imágenes de todos los santos. Era un idólatra, ese era yo.
Pero cuando vino la palabra de Dios y transformó mi corazón, mi vida, mis pensamientos, mi mente fue renovada. Mi mente fue renovada. Por eso dice el versículo 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Miren que Dios profetizó que Él va a destruir, ¿qué cosa? La sabiduría de ¿quién? De los que dicen que la saben todas. O sea que esa sabiduría de los que dicen que la saben todas, dice la palabra, la va a desechar. Dios la va a destruir. Y más bien va a poner la palabra de Dios en los corazones y en la mente. Esa es la promesa. El versículo 19 dice: pues está escrito. ¿Dónde está escrito? En Isaías 29:14. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. O sea que lo que yo estoy pensando que vaya en contra de la voluntad de Dios, dice el Señor que Él lo va a desechar, que Él lo va a destruir. Eso lo dice la palabra. Y dice el versículo 20: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque lo que hace Dios es enloquecer la sabiduría del mundo, de los que están afuera, de los que no son temerosos de Dios. Dios les destruye ese entendimiento, porque ellos dicen: nosotros tenemos muchos caminos para llegar a Dios. Y Dios les dice: no, Señor, hay un solo camino para llegar a Dios, y se llama Jesucristo. Y cuando usted tiene mucha sabiduría del mundo, y usted cree que toda se la sabe, y que usted ya, mejor dicho, se conoce la Biblia de tapa a tapa, hasta los mapas y todo, Dios le dice: voy a destruir esa sabiduría, porque esa sabiduría es terrenal, es animal, es diabólica, es de este mundo. Mientras que la sabiduría que viene de parte de Dios es pura, es pacífica, es benigna, llena de buenos frutos, dice la palabra del Señor. Amén. Ahora, está claro, según este pasaje de la iglesia, que el diablo, como autor de la incredulidad en la raza humana, es el que ha hecho creer a muchos que el mensaje de salvación es cosa de locos, y por tanto no debemos creer en las promesas de Dios, y a muchos el diablo ha engañado con tales mentiras. Por eso dice el verso 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Cuál es la palabra de la cruz? La palabra de la cruz no es más ni menos que el evangelio de salvación. Esa es la palabra de la cruz, que a usted le predicaron de Cristo como Cristo vivo, como un Cristo resucitado, y usted lo aceptó y empezó a ir a cambiar su vida. Esa es la palabra de la cruz. Pero para muchos es una locura, no la pueden entender, dice la palabra. ¿Ven? Ahora, es por eso que debemos examinar muy bien todo lo que oímos y enseñamos a los demás de parte de Dios, con el fin de no ser confundidos y engañados en nuestra mente. Amén. ¿Dónde somos confundidos? ¿Dónde somos engañados? Diga: aquí en nuestra mente. Entonces el diablo es astuto. El diablo cogió a Adán y a Eva y la sentó y la engañó, y le metió unas mentiras que solamente ella las creyó, y fueron tan veraces esas mentiras, que ella llegó y le dijo a Adán: mira, ¿cómo te parece que esto y esto y esto? Y los dos comieron del fruto. ¿Qué pasó? Entraron en terrible desobediencia y fueron expulsados del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque ya tenían sabiduría de Dios y querían más sabiduría. ¿Y qué hizo Dios? Enloqueció a los hombres con esa sabiduría. Los enloqueció. Hay 6 tipos de mente que rodean al ser humano. ¿De qué nos va a enseñar hoy Dios? 6 tipos de mente que rodean al ser humano. Una de esas mentes es la suya. Una de esas mentes es la suya. Escúcheme bien. O sea, usted, cuando yo estoy dando el sermón, usted va a decir: ay, esa es la mía. Yo me identifico con ese. Tengo ese tipo de mente. Y al final, a usted no le va a quedar duda de que el tipo de mente que usted escogió, esa es la suya. Pero que Dios, en últimas, al final, quiere que usted tenga un solo tipo de mente. Hay 6 tipos de mente que rodean al ser humano. Dios te quiere traer esto a manera de enseñanza. ¿Sabes para qué? Para que el diablo no te engañe, para que no siga más engañados por las tinieblas, porque el diablo es un astuto, y nosotros como iglesia, como ministros, tenemos que tener discernimiento, sabiduría de Dios, para poder comprender lo bueno y lo malo. Jesús, por ejemplo, dice la Biblia que venían a consultarlo, a tentarlo, dice la Biblia. ¿Sabe qué decía él? Hipócritas, ¿por qué me tentáis?
porque él ya conocía el pensamiento de los hombres. Ya sabía con qué intención venían esos fariseos, esos enviados por los fariseos a engañar a Jesús. Maestro, ¿es lícito dar tributo al César o no es lícito dar tributo al César? Y el Señor, ¿qué le dijo? Tráigale una moneda. Y les dijo, ¿de quién es esta moneda? ¿La inscripción de quién es? De César. ¿Y sabe qué les dijo Jesús? Pues dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A Dios hay que darle lo que es de él. Y al César, que es el mundo, Petro y todos sus secuaces, hay que darle también lo de ellos. Amén. Esa es la realidad, mis hermanos. 6 tipos de mente que rodean al ser humano y una de ellas es la suya. Así que diga la que está al lado, no se vaya a dormir. ¿A dónde es que el diablo los engaña? ¿A dónde es que el diablo los engaña? Diga, en la mente. Amén. En la mente. No se lo van a comer las hormigas, se lo van a arrastrar. Muy pronto van a tener esas hormigas debajo de las patas de esas sillas. Al que se duerma, mi hermano, pilas con eso yo, se lo llevan las hormigas. Cristiano que se duerme, en la iglesia pescadores, ese es el lema de aquí, ¿no? Para los que me ven en las redes sociales, que Dios los bendiga. 6 tipos de mente. Una de ellas es la suya, una de ellas es la suya, de los que me ven, una de ellas es la suya. La primera mente que rodea al ser humano, número 1, es la mente natural humana. ¿Cómo se llama la primera? La mente natural humana. Usted me dirá, explíqueme eso, pastor, ¿cómo así que la mente natural humana? Escúcheme bien, ese es el tipo de mente con la cual nacemos todos en este mundo. Cuando uno nace en este mundo, en este planeta Tierra, viene con esa mentalidad. Si usted es un niño, tiene mentalidad de ¿qué? De niño. Si usted va creciendo y se vuelve un adolescente, va a tener mentalidad de ¿qué? De adolescente. Y si usted ya es adulto, va a tener una mentalidad de ¿qué? De adulto. Pero lo que el mundo le enseñó, en las costumbres que nos enseñaron y que nos criaron. ¿Amén? ¿Es la mente qué? Natural humana. Ahora, este es el tipo de mente, como le decía, en la cual nacemos en este mundo. Es la manera de pensar y actuar con la que vivimos. Viven millones de personas que no conocen de Dios y sus caminos. En otras palabras, el tipo de mente que cree todo lo que está en el mundo, que cree todo lo que le dicen. Amén. Por ejemplo, uno con esta mente natural humana le dice, ven, ¿cómo te parece que allá en tal parte se apareció la Virgencita? Y uno, ¿verdad? ¿Dónde? Vamos para allá. Y se va uno para allá. Y cuando llega allá ve semejante tronco de árbol y sí ve una figura ahí de la Virgen. Y uno dice, ay, bendito Dios, apareció la Virgen. Yo cuando era, con todo el respeto a los hermanos católicos que me ven, cuando yo era una persona idólatra, yo quería que se me apareciera la Virgen. Pero hoy en día que conocí la verdad que me hizo libre, dije, gracias a Dios no se me apareció la Virgen, porque hubiera sido el mismo diablo en persona. Gracias a Dios no se me apareció. Seguro que sí, pero yo añoraba tener un encuentro personal con la Virgen. Que se me apareciera así como le apareció a esos dos por allá hermanitos, yo no sé dónde, que se le apareció la Virgen de Fátima y les entregó un mensaje para la humanidad. Y yo soñaba desde niño con esa mentalidad. Ojalá se me apareciera, y yo soñaba con la Virgen. Con todo el respeto, ¿no? Pero era el espíritu de idolatría que estaba en mí. Menos mal no se me apareció. Escúchenme bien, iglesia. 1 Corintios 2:14. Búsquenlo ahí, por favor, y lo vamos a leer. Primer tipo de mente, ¿cuál es? Hoy hay examen aquí. Escuchen, hay examen aquí. Hoy le voy a hacer examen. Primer tipo de mente, ¿cuál es? La mente natural humana. Vaya a memorizar. Amén. No vamos a hacer de memoriado porque el mensaje es de la mente hoy. Y dice 1 Corintios 2:14. ¿Qué dice? ¿Y qué? Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Dice, pero el hombre natural, por eso lo hablo de la mente natural. ¿Cuál es el hombre natural? El hombre común y corriente. Las personas que nos encontramos común y corriente. El hombre natural dice, no percibe las cosas que son de qué? Del Espíritu de Dios. Porque para él son qué? Eso es lo que decíamos ahora. Al leer la palabra dice, porque la palabra de Dios es locura a los que se pierden.
Amén. O sea que para mucha gente de afuera que no es temerosa de Dios, estas cosas del evangelio son locura. Y es por eso que a los cristianos evangélicos mucha gente nos llama y nos tilda de locos, de fanáticos. ¿Sabe por qué? Porque la misma escritura lo dice. Nos ven leyendo la Biblia y muchos dicen se va a enloquecer ese pastor, o ya se enloqueció. Mire eso, cómo se la pasa todo el día leyendo la Biblia. Entonces el diablo les hace creer a esas personas que leer la Biblia día y noche es malo y que se va a enloquecer. Una vez mi mamá me decía, mi hijo, cuando recién me convertí, es que usted la pasa con esa Biblia para arriba y para abajo. Todo el día lo ve uno leyendo esa Biblia, mi hijo. Tenga cuidado porque por ahí me dijeron que el que lee mucho la Biblia, ¿qué? Se enloquece. Esa es la mentira más mentirosa que el diablo le está metiendo a mucha gente. Cuando Deuteronomio, ¿sabe qué dice Deuteronomio capítulo 6? Dice, día y noche meditarás en la palabra de Jehová, y a tus hijos, y en los postes de tu casa, y en las puertas, colocarás la palabra del Señor. Pero el diablo le hace creer a mucha gente que la palabra de Dios, a usted le va a enloquecer, que le lavaron el cerebro. Amén. Que se va a volver loco, pobrecito, decía una hermana mía de la sangre, decía, mi hermano lo perdimos, ya mantiene como loco con esa Biblia para arriba y para abajo. ¿Ah? Ya no quiere salir de esa iglesia. Pero ellos no entendían. ¿Sabe por qué no entendían? Porque tienen una mente natural humana. Por eso dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. O sea que este tipo de mente natural humana nos llama locos y no puede entender las cosas celestiales de Dios. No las puede entender porque dice la palabra, se han de discernir espiritualmente. Hay tres tipos de personas en este mundo que son: número uno, los naturales, que son los de los que estoy hablando. Número dos, los espirituales, que son los que se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y número tres, los carnales, que son los que ya han conocido y tenido una experiencia personal con Dios, pero que andan hoy en día en la vanidad de su mente. Son los tres tipos de cristianos, o más bien de personas en el mundo que existen, que nos rodean a nosotros: los naturales, los espirituales y los carnales. Los carnales por lo general son los que ya han conocido la palabra y se han apartado, ya han conocido el don celestial, ya tienen algún conocimiento de la palabra de Dios, y más bien dicen, yo ando en mi vanidad, en mi mente, o en mi carne, en mis pensamientos, qué sé yo. Escúchenme bien, iglesia. En conclusión con este primer punto, en cuanto al primer tipo de mente que rodea a todo ser humano, es que la mente natural humana es la que posee la mayor parte de personas en el mundo, haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Hasta ahí me hago entender? Ya conocimos el primer tipo de persona. Cuando lleguemos al sexto, usted dirá, también era la número 1, la 2, la 3. Quizás algunos se pueden identificar con el primer tipo de mente. Vamos a ver el segundo. Segundo tipo de mente que rodea al ser humano. Número 2, la mente obstinada y orgullosa. ¿Mente qué? Obstinada y orgullosa. O sea, el orgulloso, el altivo, el que dice, yo no necesito que usted venga a hablar de Dios, yo también puedo conocer de Dios a mi manera. ¿Tiene una mente qué? Obstinada y orgullosa. Esta mente es la que no le interesa para nada conocer de Dios, y pese a que ha escuchado alguna vez o ha creído en las promesas de Dios, puede más su orgullo en el cual se justifica para no reconocer su pecado. Ejemplo, hace unos 15 años atrás, en el colegio, ya he contado la historia de Orobio, en el colegio donde yo trabajaba, había un joven que se llamaba Orobio. ¿Cómo se llama, Rubino? Orobio. Este joven tenía una mente obstinada y orgullosa. Y yo me acuerdo que yo entraba a cada salón de clase y le repartía tratados. Yo escribía tratados y decía, vamos a evangelizarlos. Como no me puedo parar ahí a predicarles a ellos, les voy a regalar un tratadito y que lo lean luego, y que Dios les hable. Yo oraba por eso. Entonces me entraba a cada salón de clase, un colegio que tenía 1000 personas, 1000 estudiantes, y me metía yo salón por salón. Buenos días, como yo era el jefe de mantenimiento, yo me metía, yo tenía acceso a todos, digamos, los puntos del establecimiento educativo. Entonces yo me metía y saludaba, buenos días muchachos, vean, quiero entregar una información, y le entregaba ya tratado a cada uno. Semanalmente sacaba 1000 tratados y evangelizaba todo ese colegio, en todas las jornadas.
Y lo hacía de una forma como secreta, a escondidas, pero obviamente como no hay nada escondido que pueda quedar oculto, eso llegó a oficina del director, y el director me llamó y me dijo: no me le esté lavando el cerebro a la gente aquí. Si usted es cristiano, hágalo a su manera, pero aquí no me diga lavar el cerebro a nadie. Yo no, lo que pasa es que es un mensaje de reflexión. En uno de esos salones se encontraba el joven llamado ¿cómo? Orobio. Y resulta de que Orobio decía: ya este man no viene a lavar el cerebro aquí con sus prédicas, con sus mensajes de reflexión. Me hacía la bulla. Yo salía penado de ese salón. Yo le decía a Orobio: pero es para que no te vas a perder en este mundo. No, yo no necesito de Dios, yo hago con mi vida lo que yo quiera, es mi propia voluntad, yo tengo libre albedrío. Él sabía, quizás había conocido, pero le chocaba cada vez que yo iba a entregar los mensajes. Pasando 3 años aproximadamente, una vez iba por allá por un lugar del centro aquí en la ciudad de Cali, y cuando vi una persona con un costal, con ese pelo vuelto nada, y cuando lo veo así de lado, yo dije: ¿este no es Orobio? Y lo llamé: Orobio, y él de una volteó a mirar, pero no me reconoció. ¿Sabe por qué no me reconoció? Porque ya estaba perdido. Me dio tristeza. Yo decía: mire, la mente orgullosa, mire, el que se burlaba de mí, me tocó que verlo recogiendo basura en la calle y comiendo basura, buscando qué comer. ¿Sabe por qué? Porque tenía una mente obstinada y orgullosa. ¿Qué dice la palabra en cuanto a ese tipo de mente? Salmos 14. Salmos capítulo 14, lea conmigo el versículo 1 al 3. Es un salmo de David. Salmo 14 dice el necio en su corazón, Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Qué buscaba Dios? ¿Algún qué? Entendido, o sea, que tuviera pensamientos, que reflexionara. Dios buscó, Dios miró desde el cielo, versículo 2, sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y sabe qué dice el versículo 3? Todos se desviaron, a una se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno, dice la Biblia que había, ni siquiera uno. Por eso cuando Jesucristo estaba allá con los discípulos y llegó el joven rico: maestro, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Maestro bueno, le dice a Jesús. ¿Sabe qué le dijo Jesús? ¿Por qué me llama bueno? Bueno solamente hay uno, y es Dios. Porque el mismo Jesús hacía alusión a la palabra. Quizás él sí era el único bueno, pero él decía: ¿por qué me llama bueno? Bueno solamente es uno, y es Dios. Aquí dice el versículo 3 del Salmo 14: todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Ni siquiera uno, iglesia. Amén. Tercer tipo de mente. Número 1, la mente natural humana. Número 2, la mente obstinada y orgullosa. Número 3, la mente incrédula, la cual Satanás enceguece. ¿La mente qué? Incrédula, la cual Satanás enceguece. Cuando usted es una persona que endurece el corazón a Dios, cuando usted es una persona que le cuesta creer y antes murmura de las cosas de Dios, ¿sabe qué pasa? Viene Satanás y lo enceguece. Lo enceguece. O sea que le quita la poca visibilidad que usted tiene. Y usted anda como en oscuridad. ¿Qué significa eso? De que usted va a andar muy perdido en el mundo. La mente incrédula, la cual Satanás enceguece. Mire, por ejemplo, la Biblia habla en Juan capítulo 20 de un discípulo del Señor. ¿Cómo se llamaba este discípulo? Diga, Tomás. Le llaman Santo Tomás. ¿Quién era Santo Tomás? Didimo. Era un hombre que era cristiano incrédulo. ¿Usted ha visto cristianos incrédulos? Ahí está el primero. Cristiano incrédulo. Imagínense, un creyente incrédulo. Es como un poco raro, ¿cierto? Pero los hay, que los hay, los hay. De hecho, hay mucha gente y mucho pueblo de Dios cristiano que les cuesta creer a las promesas de Dios.
Son incrédulos. Tomás era uno de esos. El versículo 25 de San Juan capítulo 20, cuando Jesús resucitó, se les presenta y le dijeron pues otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Lastimosamente, iglesia, el corazón de Tomás se había llenado tanto de incredulidad que tenía que ver pruebas físicas para poder creer que el Señor había resucitado. Y si usted lee el versículo 26 de San Juan capítulo 20, dice que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino que creyente. ¿A quién llamó Jesús ese día que se presentó? A Tomás. Porque la primera vez que vino Jesús a visitar a los discípulos estaban así como nosotros, reunidos en una casa con las puertas cerradas, ventanas cerradas, porque tenían miedo. Ya habían matado a Jesús, ahora seguían ellos. Había una gran persecución. ¿Qué hicieron esos discípulos? Se encerraron así y oraban a Dios y hablaban de Dios, pero todos encerraditos. ¿Y sabes qué hizo Jesús? No sé cómo traspasó esas paredes, se les presentó, les dijo: pasa a vosotros, y no estaba Tomás. Entonces los discípulos, aparentemente Jesús se fue, y los discípulos, cuando llega Tomás, le dice: mira, el Señor hemos visto. ¿Y sabe qué dijo él? Si yo no veo, no creo. ¿Qué pasó? 8 días después vino el Señor, y el primero que llama a Tomás: venga para acá, no sea incrédulo sino creyente. ¿Qué significa eso? Que cuando Jesús llegó Tomás al lugar, Jesús estaba ahí. Jesús nunca se fue de ahí en la reunión, porque donde están 2 o 3, el Señor está ahí. Y dice la palabra que Él estaba ahí. Y cuando llegó Tomás, le dijeron, y él no creyó, pero Jesús estaba escuchando lo que decía Tomás. Jesús lo estaba viendo. Jesús quizás está viendo la incredulidad de muchos de ustedes, pero Él no les dice nada hasta no confrontarlos. Y Tomás fue confrontado, porque dice la Biblia, versículo 26, 8 días después, están otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio, les dijo: pasa a vosotros, que era un saludo, y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. O sea, las palabras que dijo Tomás fueron cada una de ellas refutadas por el Señor y tiradas por tierra. Y cuando él fue confrontado de esa manera, ¿sabe qué le dijo el Señor? Este hombre le dice: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice: por cuanto me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tenemos que vivir por fe y no por vista. Díganle que está al lado, no se duerma. Gloria a Dios. 2 Corintios 4:4, léalo conmigo. 2 Corintios 4:4, tome apuntes. ¿Cuál es el tercer tipo de mente que nos rodea a todos nosotros? La incrédula, la cual Satanás enceguece. Enceguece. O sea que si usted es una persona incrédula y no se arrepiente, el diablo va a decir: o le sirve a Dios o me sirve a mí, y lo va a enceguecer y le va a poner una venda para cuando usted ya quiera buscar de Dios, ya no va a ser imposible. Va a ser imposible. ¿Sabe por qué? Porque la incredulidad es un pecado que lleva a mucha gente al infierno. Y no lo digo yo, Jesús mismo dijo: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice el Señor. Eso lo dice la palabra. 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios con D minúscula en la Biblia hace referencia a Satanás, porque Dios se escribe con D mayúscula. Nunca usted escriba Dios con D minúscula. Hay mucha gente que uno ve los correos, que ve los estados y pone Dios con D minúscula. No haga eso. La D minúscula le pertenece al diablo, porque es algo minúsculo. Amén. Dice la palabra: en los cuales el Dios de este siglo, o sea, de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué es lo que enceguece Satanás? Diga: el entendimiento, o sea, su manera de pensar. La cambia, lo endurece, para que usted murmure las cosas de Dios, para que usted diga: qué fastidio. Había un profesor en el colegio que yo les hablaba ahora, donde estudiaba Orobio, que se llamaba Stewart. ¿Cómo se llamaba? Stewart Álvarez.
Era un profesor que yo me la pasaba ahí en ese colegio, en el saloncito que yo tenía, me la pasaba escuchando alabanzas. Y él siempre venía a buscarme porque yo era el que le prestaba herramientas a todas esas personas. Y resulta de que él siempre entraba y escuchaba alabanzas y salía como alma que lleva el diablo. Y decía, cuando terminé sus alabanzas, amigo, y hablamos. Yo decía, de pronto es que el tipo tiene una atadura muy fuerte y no soporta la alabanza de Dios. Así fue. Como a eso de los 4 meses, ese tipo, yo no sé qué pasó, que Dios hizo en la vida de él, y él se convirtió. Y él vino después, y ya estaba yo escuchando mis alabanzas, y entraba, ¿puede entrar? Sí, hermano, siga. Y él me decía, ¿cómo te parece que cuando yo venía antes de convertirme, venía a buscarte a vos y escuchabas alabanza, algo me sacaba de aquí corriendo? Era el demonio que yo tenía adentro, me sacaba de aquí corriendo. Yo le decía, es que el diablo existe. Y al diablo le fastidia la música cristiana, le fastidia, le choca, y a muchas personas por eso es que le choca cuando colocamos alabanzas aquí en la iglesia. Pero no lo hacemos para que le choque, no lo hacemos para que incomodarlo, no, señor, porque lo hacemos una vez por semana aquí, no es todos los días. Pero ¿sabe por qué lo hacemos? Porque creemos que vamos a agradarles a Dios y no al hombre. Amén. Hay que agradarles a Dios, iglesia, no para ofender al hombre. Dice, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El evangelio. Satanás se opone a que usted le resplandezca el evangelio, porque si usted crea los evangelios, usted se convierte. Si usted se convierte, usted va a ser una nueva criatura. Y si usted es una nueva criatura, usted ya deja de ser infiel, usted ya deja de ser lo malo, la escoria de la ciudad. Usted ya deja de ser la mala. Usted ya se convierte en una persona razonable, una persona que su entendimiento va a ser transformado por medio de la palabra. Y así le critica a su familia o lo que sea, usted sigue adelante. Y la gente va a notar ese cambio. Va a decir, este no es el que antes me tumbaba, qué sé yo, me estafaba, ¿ahora qué? Como Nicodemo, ¿se acuerdan la historia de Nicodemo? ¿Cómo cambió ese hombre en ese encuentro personal con el Señor? Así Dios quiere con nosotros. Gloria a Dios. Cuarto tipo, son 6, de mente que rodea al ser humano. Número 4, está la mente carnal que se ha extraviado y ha sido reprobada por Dios. Bueno, hemos visto 4 tipos de mente. ¿Ya algunos se están identificando con la suya? ¿Sí? Rufino, ¿ya tenés la tuya? ¿O faltan las otras 2? Para que escoja bien. ¿Ah? Ya tienen que estar escogiendo, ya tienen que estar identificando, ¿sí o no? Uy, la mía como que es la segunda, la otra dirá, no, la mía es la cuarta. Ahora, lo estoy diciendo, la mía es la que viene, ¿sí? Porque ninguna de esas me ha dado en el blanco, ninguna de esas me ha hecho nada, con ninguna me he identificado. Vamos a decir la sexta, o de pronto una séptima dirá alguno. Miren, mis hermanos, la mente carnal extraviada que ha sido reprobada por Dios. ¿Qué significa esto? Este tipo de mente, por lo general, la poseen las personas que ya han conocido de Dios, pero que no temen y se han entregado más bien a la voluntad de su carne, a la voluntad de sus deseos pecaminosos, y por eso han sido reprobadas por Dios. ¿De qué les estoy hablando? Estoy hablando de una persona que ya conoció al Señor Jesucristo. Estoy hablando de una persona que ya conoció los caminos de Dios, pero que hace su propia voluntad. ¿Será que aquí hay alguno con ese tipo de mente? No, aquí de pronto no, de pronto aquí no. Quizás aquí no vinieron los que tienen esa mente, no vinieron. Pero ¿sabe qué dice Romanos 1:21? Porque ahí está el soporte bíblico. Vean, Romanos 1:21, dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, o sea que está hablando de personas que ya conocieron la palabra. Los que tienen ese tipo de mente carnal, que se han extraviado, y Dios los ha reprobado. Que Dios nos libre, ¿ven? Que Dios nos libre a nosotros como iglesia. ¿Qué dice el versículo 21 de Romanos 1? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a